buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 18 de agosto, año 2019. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en un fin de semana largo para los dominicanos. Este viernes, Día de la Restauración, que muchos le dicen la segunda independencia. ¿Fue largo para usted? Bueno, fue un día que no trabajé, por lo menos la mitad del día, ¿no? ¿Cómo se siente? Yo estoy bien. Qué bueno verle. ¿Se recuperó del dengue? ¿Cómo le trató el dengue? Me trató bien. ¿Le trató bien el dengue? Sí. Caramba. Me trató muy bien. Ahora dicen que el dengue... Sobreviví al dengue. Pero el dengue, ¿el dengue afecta a qué clases sociales? Esto no tiene límite. ¿El dengue afecta a qué? No, que no tiene límites. No tiene límite porque dicen que... Donde quiera está el dengue. Sí, a cualquiera. Usted estuvo afectado en la semana, ingresado. Caramba, pero qué bueno ya que está de vuelta, ¿no? Oh, sí. Sobreviví al dengue, al gobierno de Hipólito Mejía, Pero todavía están con eso, son a muy un viejos. mal amor y a la chikungunya. Sobrevivió a un mal amor. Y a la chikungunya, esa dio mal así cuando dio. O sea que ya a mí, solo Dios me mata. Sí, ya, está recuperado. Sí, estoy recuperado. Pero bueno, Venga acá, antes de todo, ajá. oye, ¿cuánto duele cuando se te maduran todos los aguacates al mismo tiempo? Okay. Se le maduraron los aguacates al mismo tiempo porque lo puso todos juntos, no puede ponerlo todos juntos. Ahora viene la experta en aguacate. No soy experta en aguacate, pero los aguacates, si lo pone todos juntos, se le maduran todos juntos. Tiene que poner individuales. Oye, qué lástima. ¿Y que entonces? duele, da deseo de llorar realmente. Porque tú o te fajas a comértelo todo, o guarda y se va dañando, o lo da. No, lo regala. Bueno, uno regala, uno da. ¿Y usted está sembrando aguacate ahora ahí? Estoy sembrando aguacate, pero de lo que se están sembrando no es lo que se están cosechando, de la siembra vieja. Ya, ok. Entonces, duele, sí, tanto tiempo uno sufriendo por aguacate, caminando media capital detrás de un aguacatico, Sí, claro. dando 50 y 100 pesos por uno que parecen limones. Entonces, ahora que uno lo tiene, se le madura en todo un tiempo. De verdad que duele. Así es la vida, así llega todo junto. Bueno, sí, hay que saber equilibrar y distribuir en la vida. Ay, Dios ¿A usted mío. cómo le ha ido en la semana entonces? Bueno, bien, estamos... El fin de semana, Sí. usted lo pudo disfrutar, porque hay gente que no lo disfrutó con incertidumbre, la cosa, las grandes decisiones Sí. políticas, los resultados finales, de alegría para algunos, de dolor, de amargura para otros. Sin embargo, la vida continúa. La vida continúa. Cuénteme entonces cómo le fue, cómo lo evaluó usted en su conjunto. Muchas, aunque fue día de fiesta el viernes, Ajá. realmente Día recuerdo de nuestra de nuestra restauración. Así es, 16 de agosto. Una fecha importante que no debe pasar por alto, pero parece que otro tema de momento como que arropan, ¿verdad? El real significado de esta fecha para nosotros los dominicanos, de certificar, de ratificar nuestra independencia ante los intereses turbios de gente aquí a lo interno del país y a lo externo, que históricamente siempre lo hemos tenido, de esas almas traicioneras de nuestros intereses y de nuestro territorio, de nuestra patria. Entonces hay que resaltar siempre esta fecha y la gente que jugó también un papel fundamental en estos grandes actos de definición de la República. Las actividades políticas son las que han mantenido, ¿verdad?, la agenda copada durante toda la semana. Sin duda que todas las decisiones que se han tomado en los últimos días, lo que establece el marco jurídico, lo que ha dispuesto la Junta Central Electoral, el activismo a lo interno, ¿verdad?, sobre todo en el Partido
de la Liberación Dominicana ha copado el escenario por completo, no se está hablando del PRM, no se está hablando de ninguna otras organizaciones políticas por cómo se ha definido el escenario y de la situación que vive el Partido de la Liberación Dominicana. Un activismo en la estructura del doctor Leonel Fernández, moviéndose durante la semana y el fin de semana, sobre todo en el Gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal. Y igual pasa con los demás aspirantes, en el caso de Reinaldo, movilizándose también por el país detrás del contacto, inicialmente con los PLDistas. Recuerden un proceso abierto, sin embargo, siempre he dicho que sin la base del partido que le ayude a defender, que le ayude a organizar, a montar y a contar, a favorecer con los primeros votos a cualquier aspirante del Partido de la Liberación Dominicana, sin esa base no hay una realidad, no hay garantía para lograr la conquista, para lograr ir a un proceso donde se le cuenten los votos a cada uno de estos aspirantes. Entonces, muy activo Reinaldo Pared Pérez, muy activo el doctor Leonel Fernández con toda su estructura, que desde ya trabaja de cara a lo electoral. Contrario a los demás aspirantes, el doctor Leonel Fernández, con una estructura ya se define, ¿verdad?, el rol de cada quien por provincia, por demarcaciones, por circunscripciones, por municipios, por recintos electorales, por las mesas, incluso con la reducción que hizo la Junta Central Electoral, si mal no recuerdo, de 14,000 a 7,000 para el proceso del 6 de octubre, porque ya esa estructura está definida. Sin embargo, los demás que están sometidos a un proceso de definir en los próximos días quién sería el candidato de ahí, aunque yo tengo mis reservas en torno a esto y creo que finalmente va a pasar lo que yo he estado planteando aquí y que otra gente también piensa que así debe ser en torno a algunos proyectos. Esa gente todavía no puede definir esos equipos, tendría que esperarse, tiene que someterse a eso. Sin embargo, el equipo del doctor Leonel Fernández sí está adelantado en ese proceso que es fundamental para saber con qué se cuenta, con quién se cuenta, dónde está esa gente y cómo llevar esa gente a votar a los distintos recintos electorales que vamos a tener para el 6 de octubre. Y cómo esa gente, partiendo, ¿verdad?, de la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, sale a buscar a los demás simpatizantes que han decidido apoyar a los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso al precandidato, el doctor Leonel Fernández. Los demás tienen esa condicionante por ahí. Tuvieron la condicionante de la definición del presidente de la República y su proyecto invernando ahí, paralizado, enfermo por completo, hasta que se define la situación del presidente Danilo Medina. Entonces, tanto el doctor Reinaldo Pared Pérez como los demás salen, posteriormente el ingrediente Gonzalo Castillo, salen también y así han sido manejados esos proyectos políticos para entonces definir una ruta crítica. A partir de mañana son días críticos para cada uno de estos aspirantes y de cara a la organización del proyecto, de saber con qué se cuenta, qué se tiene y cómo llevar a esta gente a votar. No es verdad que allí va a ir millones de gente a votar. Yo no creo, eso no va a ser así. En ningún proceso interno la gente se motiva tanto. Tiene que ser un proyecto muy cerrado, muy competitivo, para que vaya tanta gente a votar. Yo no creo que va a ser así. Yo creo que hay una base importante, yo creo que un porcentaje importante, incluso histórico, del Partido de la Liberación Dominicana va a votar. Y esa otra gente, y la gente incluso
aspirantes ingenuos que creen que la gente va a votar porque está ahí inscrito en un padrón abierto y puede ir a votar. La gente no va a ir, la gente no se va a movilizar así. El dominicano, de hecho, no tiene esa apatía por los procesos electorales. Entonces, hay una carpintería ahí que hay que hacer para participar de ese proyecto, de los proyectos, de ese proceso electoral que los equipos tienen que hacer para garantizar que la gente vaya a los distintos recintos electorales. Hemos dejado a propósito de eso, la decisión del TC en la semana de la eliminación del arrastre en las 6 provincias que había dejado la Junta Central Electoral. O sea, un tema importante también para ese proceso del año 2020. Así es. Hemos dejado los 2 temas más importantes porque la política siempre nos lleva a otros temas más relevantes para la sociedad. El tema del dengue, vamos a tener a la infectóloga Sara Mota con nosotros hoy aquí para hablar de esa enfermedad que es endémica. El tema de la elección de los bufetes directivos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, no hemos hablado de eso, es el tema principal de la semana, vamos a hablar luego de la pausa. Y el tema del año escolar, que inicia mañana, lunes, formalmente, el año electivo 2019. El año escolar. ¿Qué dije? Electivo, ya tiene el chip puesto. No, el año escolar correspondiente, que es electivo también. Exacto, correspondiente al 2019-2020. Así es. Inicia formalmente mañana lunes. Así es. Bueno, en el sector público, que no hay excusa para no mandar a los niños. En el sector público, bueno, que venimos de un fin de semana largo. Sí, siempre se complica, pero hay que hacer todo el esfuerzo. Pero hay que hacer el esfuerzo por mandar los niños. Que no sea por negligencia, por dejadez de los padres, que sean otras circunstancias. A lo que le corresponde mañana, llegar a sus escuelas, la responsabilidad está en los padres. Sí. Algunos van de manera paulatina en la semana, y la próxima semana también, pero mandarlos cuando indique el calendario, claro, para no violar los procedimientos que ya tenemos bastante atraso en nuestro sistema educativo. Bueno, ese y otros temas se nos quedan para después de la pausa. Vamos a regresar en un instante con la doctora Sara Mota, infectóloga. Estamos de vuelta en Propuesta Final. Está con nosotros la doctora Sara Mota, es infectóloga. Tenemos tantas cosas en la sociedad ahora virus, enfermedades endémicas. Bueno, la doctora nos va a aclarar y a decirnos qué podemos hacer para prevenir, que es lo más importante. Buenas noches, doctora. Bienvenida, doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, como dices, en estas últimas semanas hemos estado bajo la tormenta de la epidemia de dengue, que es por supuesto una enfermedad viral, pero no dejan de ocurrir otras infecciones como las respiratorias. Y a propósito también del tema del polvo del Sahara, donde aumentan las alergias respiratorias, donde la sintomatología de las infecciones respiratorias altas sobre todo, que usualmente tienen tos, secreción nasal, congestión, eso puede ser una alergia, puede ser una sinusitis, una rhinosinusitis viral o un resfriado. Entonces, eso hace que las emergencias, las consultas estén siempre abarrotadas de pacientes y por supuesto también la población no inquieta y preocupada. Claro, en estos últimos días, por pronunciamiento de las autoridades y del Colegio Médico también, es una voz de alerta la cantidad de casos de dengue que aumentan y que se confirman en estos días. También preocupó que las autoridades en algún momento, según el Colegio Médico, escondían la cantidad de casos que realmente existían y que se estaban manejando incluso en el Robert Reed. ¿Cómo abordar este tema? Esto es cíclico, esto es todos los años, sin embargo, es un elemento nuevo todos los años. ¿Cómo abordarlo ahora? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo evitar
alarmar, pero sí prevenir y evitar las muertes. Bueno, es válido decir que el dengue es una enfermedad, como sabemos, endémica en nuestro país. Sí. Dengue tenemos siempre. ¿Qué ocurre? Cada cierto tiempo, cada 3 o 4 años, por diferentes factores, el clima, siempre vamos a tener un clima propicio para que ocurran casos, ya que tenemos la combinación de alta temperatura, alta humedad. Eso hace que el mosquito transmisor sea viable y bueno, pues cada cierto tiempo se acumulan personas susceptibles. Lo nuevo quizás de esta epidemia ha sido, bueno, una tasa de ataque bastante alta. También que ha atacado principalmente población infantil. Sí. En otras epidemias de dengue hemos tenido quizás una distribución en todas las edades. Actualmente más del entre el 85% de los casos son en menores de 15 años, lo que ha congestionado, ¿no?, pues, el hospital pediátrico. Las cifras pueden verse en el boletín de la Dirección General de Epidemiología, son más de 5.000 casos. ¿Qué ocurre con las muertes? Lo que pasa es que los pacientes entran al sistema como probable dengue. Muchas veces las personas tienen 3 o 4 días de cuadro y generalmente el diagnóstico por el que se basan la mayoría de los médicos es la serología, que usualmente se toma a partir del 5º o 6º día de fiebre. ¿Y qué es la serología, doctora? La serología son los anticuerpos que desarrollas cuando tienes una infección. O sea, cuando nosotros tenemos alguna infección viral o por una bacteria, también a veces hongos, bueno, pues nuestro cuerpo debe desarrollar anticuerpos defensivos, sustancias defensivas para defenderlos. Entonces, muchas veces lo que el laboratorio busca, más que la presencia del germen en cuestión, es la respuesta. Y por el tipo de respuesta que encontramos, si son anticuerpos de tipo M, nos dicen que esa infección es reciente. Si son anticuerpos G, nos dice que esa infección fue pasada y que eso es un recuerdo y que tal vez esa gente no esté en ese momento. Si están los dos presentes, probablemente tenemos una infección ahí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los pacientes, sobre todo aquellas formas graves, pueden morir sin tener todavía a mano la confirmación del diagnóstico. Por eso, a veces es un poquito de cautela al decir si las muertes son relacionadas directamente con el dengue o no. Pero, sin embargo, no podemos negar que estamos ante una epidemia, son muchos casos y que evidentemente mientras más casos tengamos, más posibilidades vamos a tener de tener mortalidades, porque a medida que tengo más, voy a tener más posibilidades de tener complicados y los complicados fallezcan. Sí, entonces, ¿bajo qué análisis se determina esto con el laboratorio y el médico? Mira, es una combinación. La historia clínica es importante. Generalmente tenemos un paciente que tiene fiebre de 2, 3, 4, 5 hasta 6 días, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza que usualmente es detrás de los ojos, puede haber tenido náuseas, vómitos, mareos. Si viene de una zona donde ya ha habido dengue, por el contexto epidemiológico, un paciente con fiebre, malestar puede ser cualquier cosa, pero como estamos en una situación, siempre pensamos en dengue. Las analíticas... Que de entrada, doctora, perdóneme que le interrumpa. O sea, de entrada, el médico entonces no sabe cuándo sí es dengue o es otra afección. Desde un principio no necesariamente. Claro, cuando yo voy investigando a mi paciente, está dentro de los diagnósticos diferenciales. Si hago un hemograma y el hemograma tiene, por ejemplo, si yo tengo un paciente con malestado general y todo eso, pero cuando lo examino, encuentro que tiene, por ejemplo, en los pulmones cierto sonido y le mandas una radiografía, bueno, pues una neumonía, por ejemplo. Si es un pequeño que está febril, irritable y cuando le mandas analíticas en el examen de orina hay una evidencia de una infección urinaria, bueno, es una infección urinaria. Pero en el caso del paciente que en un probable dengue, va a tener todo eso, quizás el examen físico no va a tener datos, quizás puede tener alguna petequia, puede tener disminución en los sonidos del pulmón si ya tiene evidencia de derrame pleural, puede estar edematizado y el hemograma me va a hablar a favor de una enfermedad viral, leucocitos, glóbulos blancos bajos, plaquetas que pueden estar normales o bajas. Incluso si es un paciente que ha ido a otro centro y tiene un hemograma anterior, puede a constatar que quizás esas plaquetas están bajando, entonces eso me puede dar la orientación. Pero es importante aclarar que cuando uno piensa en dengue, uno empieza a tratar como dengue sin esperar la confirmación de laboratorio. Por prevención. Claro. O sea, el paciente se ingresa, se inicia su manejo dinámico de líquidos y todo esto, y bueno, cuando viene la confirmación, bueno, mira, sí era un dengue.
¿Cuál es la diferencia, doctora, entre un paciente que muere por dengue y otro que no muere por dengue si los dos lo tienen y fueron atendidos, vamos a decir, de manera oportuna? ¿Por qué muere, que no debería ser, pero por qué? Mira, es una pregunta interesante, creo que nunca me habían preguntado. Estoy un poquito cansada de hablar de dengue en todos lados, pero así no me lo habían preguntado y es interesante. Mira, el dengue es la misma enfermedad, es una enfermedad dinámica. La enfermedad pasa por fases. Como has dicho, hay pacientes, o sea, que son manejados oportunamente y aún así, pues lamentablemente a veces perdemos la batalla. Tiene que ver mucho con cuando el paciente entra en la fase crítica. En la fase crítica, donde las plaquetas bajan, la fiebre baja y ocurre lo que es la extravasación de líquido. ¿Qué es la extravasación? Cuando hay una infección por dengue, sobre todo en una segunda infección, el organismo va a desarrollar una serie de reacciones, anticuerpos que van a producir a nivel de lo que son, digamos, en la pared de los vasos sanguíneos, una lesión que va a sacar líquido de esos vasos sanguíneos y se va a caer la presión arterial. La sangre tiene una parte sólida, que son los glóbulos rojos, la hemoglobina, que es lo que le da ese color rojo. Pero si usted toma un tubito de sangre y lo mete en una centrífuga a dar vueltas, va a ver cómo se separa esa parte roja y va a subir una parte que es suero. Esa parte líquida ayuda a mantener una tensión estable. Entonces, como esa parte líquida sale, es la que evidenciamos a nivel de los párpados, en el edema que tienen los pacientes en los párpados. Las pacientes se distiende su abdomen, se ven distendidos. Y si hacemos una radiografía de tórax, vamos a encontrar también a nivel de tórax derrame pleural. Eso hace que a nivel de vasos sanguíneos la tensión arterial baje. Por eso ese paciente necesita líquidos. Algunas veces fallamos en detectar esa fase de crítica cuando empieza, empezamos restitución tarde, pero aún así hay pacientes que se salvan. Pero hay algún tipo de paciente, y yo pienso que tiene que ver quizás hasta con la idiosincrasia del individuo, que a pesar de la reposición apropiada, no levantan presión. Incluso el tema con la reposición de líquidos es delicado, ya que tú tienes que darle al paciente el líquido mínimo para mantener sus signos vitales estables. Pero también si te pasas de líquido, el paciente puede hacer hipertensión. Fíjate que lo delicado que es manejar a este paciente, por eso es importante, muchos necesitan ir a intensivo y otros, aunque estén en sala, necesitan que tengan personal ahí vigilando constantemente, o sea, porque es un manejo donde tú pones una velocidad de líquidos, pero tienes que tomar los signos vitales a veces hasta cada 1 hora como mínimo, para ir regulando esa velocidad, para que no se te pase de más y se te pase de menos. Porque si le pasas de menos cuando está en fase crítica, muere en shock hipovolémico. Si le pasas de más cuando está en una fase de resolución, entonces puede también presentarte una crisis hipertensiva y hipervolemia, hacer como un edema de pulmón. Fíjense lo delicado que puede ser. Además, hay algunas pacientes que tienen formas graves con afectación del sistema nervioso central, son los menos, pero también pueden ¿Cuáles son los grupos más vulnerables, doctora? Y además, disculpa que te interrumpa, que también pueden haber con el dengue sobreinfección. El paciente está ingresado, tiene 3-4 días ingresado, tiene sus glóbulos blancos altos y en los hospitales, a pesar de las medidas que se tomen de control, pueden aparecer sobreinfecciones. Incluso, no solamente en el hospital, es conocido por todos los médicos, sabemos que una infección viral predispone a una infección bacteriana, porque se bajan las defensas. Entonces también hay algunos pacientes que pueden tener una sobreinfección y al final no será el dengue la causa directa de la muerte, sino más bien una causa contribuyente y no necesariamente la causa directa. O sea, que tal vez el paciente fue manejado su dengue correctamente, pero se sobreinfectó, hizo un shock séptico, y quizás lo mandó el shock séptico y no el dengue. Es complicado, por eso cada expediente se analiza, se hace una auditoría y por eso el Ministerio, por ejemplo, habla de 8 muertes confirmadas, porque fíjate que en el boletín dice las auditadas y cada expediente de esos es auditado por omisiones para confirmar si efectivamente fue dengue y sobre todo donde pudo haber un fallo en el manejo que al final pues diera un resultado desfavorable para el paciente. Así es. Vamos a ver, doctora, quiero saber cuáles son los grupos más vulnerables. Usted la experta aquí. Pero vamos a hacer una pausa breve y regresamos de una vez con la doctora Sara Mota, es infectóloga. Hablamos de dengue y de otras afecciones.
Doctora, le preguntaba antes de la pausa cuáles son los grupos más vulnerables, cómo detectar en la casa que quizá el niño o la persona de la tercera edad que tengamos allí quizá está siendo afectada de dengue. Mira, los grupos más vulnerables son, como mencionas, los extremos de la vida. Los niños pequeños, sobre todo los niños menores de 5 años y sobre todo los niños menores de 1 año. Las personas envejecientes, pero también las embarazadas y personas que tengan alguna comorbilidad, es decir, sufran de algo previamente. Por ejemplo, un paciente que sea falsémico, un paciente que sea diabético, un paciente que sufra de los riñones o nefrópata, un paciente con enfermedad pulmonar crónica. Es decir, cualquier paciente que tenga una condición de base, pues es un paciente de riesgo. Cuando la madre, bueno, en sentido general ya he mencionado los síntomas, y cuando sospechar dengue, si tenemos fiebre, dolor muscular, dolor articular, náuseas. Es bueno también tener presente que es fiebre alta, a pesar de que es un virus, la fiebre puede ser elevada a 39, 40 grados, y que si ese paciente, esa persona tiene ya 2 o 3 días, pues es oportuno acudir a un centro de salud para que sea evaluado, se le haga una buena historia clínica, se examine, se tome su presión arterial, se verifique que está estable, y a través de las analíticas y por el cuadro clínico, si se sospecha, también el médico decide si ese paciente puede seguir manejándose en su casa con líquidos orales, control de la fiebre, o si necesita ingresarlo, o incluso si lo ve y necesita, quizás, si es en un centro donde no hay tal vez las condiciones apropiadas, referirlo apropiadamente y temprano. ¿Cuál es, doctora, eso de los grupos vulnerables? ¿Qué medicamentos podemos dar en la casa? Solamente podemos dar líquidos. Te sonríes porque sí, solamente podemos dar líquidos, agua, soluciones para hidratación. No voy a mencionar ninguna marca porque no son los patrocinadores de este espacio, pero soluciones por suero oral, ustedes saben, ya sea en sobre o líquido. Y acetaminofén. ¿Qué no se puede hacer, y acetaminofén solamente mientras no se descarte dengue. Debemos evitar el uso de AINES. AINES, entiéndase, doctora? Antiinflamatorios no esteroideos tipo aspirina, diclofenac, ibuprofén. Deben evitarse mientras no se descarte el dengue. Y con el acetaminofén hay que tener cuidado, ya que hay que recordar que primero, la dosis máxima es 1 gramo por día. Y lo segundo, el intervalo, que son cada 6 horas. O sea, la fiebre es continua. Usted le da acetaminofén ahora, la fiebre va a bajar 2 horas y luego va a seguir, pero no puede darle acetaminofén cada 2 horas porque entonces puede tener una intoxicación. ¿Qué otras afecciones, doctora? Además del dengue, usted está en varios centros, me imagino que recibe decenas de personas a la semana o al mes. ¿Con qué otras afecciones llegan las personas? Hemos hablado del dengue porque es el tema, ¿no?, de estos días, pero ¿qué otras infecciones son recurrentes en nuestras familias? Bueno, en sentido general, en todo el mundo, hablando como pediatra, las infecciones respiratorias son las más comunes. E incluso también a veces tenemos fiebre, hay personas, niños que pueden tener fiebre, con analíticas totalmente normales, y al final pues fue un proceso que nunca se determinó la causa. Si es un paciente que tiene un buen estado general, muchas veces uno no le hace gastar dinero en pruebas costosas para el diagnóstico porque lo importante es su estado general. Pero básicamente otros virus pueden persistir, como la influenza, hablando de virus respiratorios, la influenza, los adenovirus, incital respiratorio, sobre todo en niños más pequeños. Siempre las infecciones respiratorias van a ser las más comunes dentro de prácticamente en toda la población, y como mencionaba al principio de mi intervención, ahora con la interacción del polvo del Sahara, pues también las alergias y eso también todo confunde, se pueden confundir los cuadros. Así es. Pues creo que ha sido muy interesante, sí, ¿verdad? Quería seguir conversando. Si usted tiene más preguntas para la doctora, ella le va a decir ahora en público o en privado dónde usted la puede conseguir, ¿sabe? Porque siento que es una consulta que tiene. Entonces, doctora, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno, yo estoy, como ya mencioné en algunos centros, laboro en el Hospital Infantil José Carvalho, pero estoy en el Centro Médico del Caribe, todas las tardes menos los viernes, y el teléfono del consultorio es 809-685-4818. Muy bien, También pueden acceder a través de mis redes. En Instagram es doctora Mota, todo pegadito chiquito, .infectopet en Instagram. doctora, antes de despedirla, ¿por qué la gente Usted también tiene una consulta. ¿por qué la gente le teme tanto a morirse?
sobre todo con esto del dengue. Gente que nunca no le gusta ir al médico y de repente No, va. eso sí es lo interesante, que a veces la gente le tiene miedo a la muerte, pero no vive conforme a ese miedo. Sí, no va sí. a los médicos y tiene una vida como que no pareciera que le tiene tanto miedo. Pero si cree que tiene dengue, van de una vez. Usted ve las emergencias en estos días, es que no cabe uno. Cuando yo descubra la Más. razón por qué le tenemos miedo a la muerte, te la diré. Muchas gracias, doctora. doctora. La doctora Carmen Sara Mota, muchísimas gracias, doctora, A por ustedes. acompañarnos, por su tiempo este domingo, infectóloga. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Propuesta Final. Ay, Dios mío. Dígame, señor Valenzuela. Nada que decir, nada que agregar. Nada que agregar. ¿Usted está triste o está feliz? Estoy feliz, Está feliz. altamente feliz. Está feliz, qué Ujú. bueno. Sí, estoy Qué bueno que está feliz. muy feliz, muy contento. Mire, se había dicho en la semana que había llegado Argeni, pero eso fue una face nuke. No, fue cierto. No, eso era falso. ¿Usted no lo vio? Eso era falso. ¿No lo vio? ¿No lo vieron ustedes? La Procuraduría sometió a la fiscal, Ah, sí. a la fiscal Lisset Peña. Núñez, Carmen Lisset Núñez. Carmen Lisset Núñez, ¿por qué tengo el Peña? Eso es por Melvin, que apellido Peña. Entonces ahí está el sometimiento tanto de la ex fiscal de Villa Vázquez del tema de las drogas Sí, y también de los 5 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. sí. Se anunciaba el fin de semana. Un Anunciaba sometimiento bien complejo, pero no sé si quedó claro ahí de dónde ellos sacaron la droga que colocaron. O sea, de qué proceso ellos se quedaron con ella. Recuerde cuando se decomisa, eso va a la institución, de la institución, eso lleva un proceso. Eso debe salir ahora en el proceso judicial. Eso tiene que salir ahí, ¿sabe? Debe salir en el proceso Y judicial. obviamente todo va a marcar un precedente importante para la institución. No es la primera vez, pero sí la primera vez que ocurre de esta forma. De esta forma, sí. Fíjese cómo... Entonces, hablamos del caso de Villa Vázquez. De Villa Vázquez, Claro. de la peluquería. Fíjese cómo el tema de la tecnología, que a veces puede ser una desgracia, la tecnología puede ser una desgracia. Pero fíjese cómo en esta ocasión, porque mire, si esos videos no existieran, olvídese que el momento en el que estamos, esa no hubiese sido la realidad. Porque era la palabra de los miembros, La palabra de la autoridad. la palabra de la autoridad que Incluso se supone del que Ministerio no debe Público. fallar, que el Ministerio Público, que es el representante de nosotros. del individuo de procurar para que, justicia a favor del y ciudadano. que se respeten los derechos del ciudadano al momento de los miembros de la DNCD ir a hacer Claro el que allanamiento, sí. el levantamiento por denuncias. El representante nuestro es el Ministerio Público, Sí. el que vela por tus derechos, porque se cumple el procedimiento, porque no ocurra lo que pasó. Pero en este caso el Ministerio No, y Público una cosa era parte del proceso. para salir corriendo, No, porque entonces eso los no. comentarios versan en que ay, se le cayó un tumbe de algunos 200 ahí, porque el tema es para tú chantajear posteriormente. sí. De hecho, sin la necesidad de llegar a un proceso de justicia. Es terrible, eso no Sí. es en un país de como establece el preámbulo de nuestra Constitución, democrático y de derecho. Esas acciones sí. no son naturales que de un país que rechazarla. vive en No. democracia. Entonces, ahí hay que dar un ejemplo contundente, las autoridades, el Ministerio Público, la policía, la DNCD, porque la sociedad ahora todavía va a estar mucho más al pendiente. Así es. Esa va a ser la realidad. Vamos a culminar por esta noche, hacer el llamado a los padres y a las madres para que envíen mañana a sus niños a las escuelas. Inicia el año escolar. Hay que enviarlos. Vamos a dejar las excusas. Aunque algunas personas estaban esperando cobrar para completar los útiles escolares. Oye, qué barbaridad.
Sí, el Ministerio de Educación, a través del INAIPI, ¿es verdad? INAVIE. Sí, ¿qué es el INAIPI? INAIPI es un instituto de atención a la primera infancia. A la primera infancia, sí, que hace un muy buen trabajo, dicho sea de paso. Pero el gobierno, a través del Ministerio de Educación, hace un buen aporte con el tema de los útiles y de los uniformes. Se pudieron entregar niños. este año. A veces hay algunas dificultades, pero El año espero. pasado, están entregando lo que quedaron pendientes del año pasado, nunca se entregaron. Ay, hombre. Vamos Buenas a noches. culminar. Será hasta el domingo si el Señor lo permite.